Gracias por continuar con nosotros. Como les habíamos anunciado antes de la pausa, conversamos con el amigo Fidel Santana, licenciado Fidel Santana, un destacado dirigente político, eh, siempre cerca de los que menos pueden, de los que no se pueden autorrepresentar, profesor universitario, es sensible con la causa de la mayoría. Hermano Fidel, muchísimas gracias. Un gusto, Junior, Para mí. compartir este nuevo espacio en el que le llegas al país Sí. y cada fin de semana ya con un rostro joven, con ideas siempre apegadas a los más sanos intereses del país. Bien, así es. Mire, Fidel no lo va a decir, pero bueno, usted es responsable en parte de que pensemos y accionemos así. Sí. El ejemplo, yo entiendo que no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Entonces uno aprende de los que hacen lo correcto y sobre todo estar al lado de los que nadie está al lado porque, como diría un amigo, porque es pestilente, tiene situaciones difíciles, no interesa estar al lado de eso, pero nosotros creemos que sí, que es al lado de eso de lo que hay que estar porque en las oficinas con acondicionadores de aire y que eso caro, cualquiera está. Ahí no hay mérito, estar ahí no es un mérito realmente. Aunque estamos llegándole al país entero a través de este programa, no puedo desaprovechar la oportunidad para saludar a la gente de San Juan, de tu pueblo. Sí, de mi provincia. Con quienes he compartido gratos momentos y una provincia con gente muy buena y trabajadora y que merece incluso un mejor destino. Y yo sé, porque te he visto crecer allí en lucha por tu pueblo. Te felicito y a la vez exhorto a la gente de San Juan de la Maguana a seguir buscando un mejor destino. Sí, gracias, hermano. Y gracias también en nombre de los sanjuaneros por esas palabras en favor de los sanjuaneros y que retratan eso, lo que son personas de trabajo. Son 2 o 3 los que son símbolos de corrupción y de robos. La mayoría es trabajadora, es honesta, realmente. Fidel, tenemos ahora ya un gobierno casi instalándose nueva vez, segundo periodo consecutivo, con una crisis económica que peor no puede estar. Ahí está el problema de la salud, el tema de la educación, muchos negocios en el MINER, en el Ministerio de Educación, y muchas escuelas, pero pocos profesores, y donde hay profesores poco capacitados. Quiero preguntar, poco capacitados no por ellos, sino por la falta de oportunidad de parte de ese ministerio y del gobierno que gasta más de 100.000 millones de pesos para hacer negocios, no para formar maestros y para tener una mejor educación buena. Pero en términos general, ¿cuál es el futuro inmediato? ¿Cómo lo ve del país a propósito del nuevo gobierno de Danilo Medina? ¿Cuáles son las expectativas? Mira, pocas expectativas porque el nuevo gobierno es viejo. Sí. Es el viejo gobierno. Y es el viejo gobierno no solo porque tiene ya casi 4 años y va a continuar, sino porque es un gobernante apegado al viejo estilo, autoritarismo, clientelismo, apañamiento de la corrupción, por tanto complicidad con ella. Es el mismo estilo de estimular los negocios, es decir, el presupuesto nacional como un mecanismo de acumulación originaria de capitales para su entorno, y es el mismo estilo de mucho figureo en los medios de comunicación y poco contenido real de cambio. Es el gobierno de las revoluciones que no revolucionan nada. La revolución educativa, y seguimos con los mismos indicadores en el área de educación, detrás de los últimos en todos los renglones que se evalúan. La única cosa que han hecho muchas escuelas, sobrevaluadas todas,
muchísimos negocios irregulares de compra de solares a los compañeritos, sobrevaluados. Entonces, en eso han tenido muchísimo éxito. Pero un gran fracaso en mejorar los contenidos. El Sistema Nacional de Educación es un fracaso. Un gran fracaso en mejorar la capacitación profesoral, las condiciones de vida de los servidores en el sistema de educación. Incluso un gran fracaso el esquema salvo lo que contribuyen a mejorar el limitado acceso a la alimentación de la gente. Salvo eso, la tanda extendida es un gran fracaso. Bueno, pero escúcheme, y perdóneme, pero que esa parte de la alimentación en la tanda extendida, si bien es cierto que es la solución parcial de un problema de alimentación, no deja de ser una humillación, porque no se debe tratar de solucionar de manera parcial, como decía, sino de crear las condiciones para que esos padres tengan oportunidad de alimentar a sus hijos y de darle también salud. O sea, que también es una solución parcial. En una buena estrategia, ese pudiera ser un programa para que las mismas madres de esos niños, asociadas en cooperativas, pudiesen ser las suplidoras de los alimentos de sus hijos. No, pero entonces hay un problema, y escúcheme que le interrumpa. Se rompe el negocio, ¿no? Sí, se rompe el negocio, porque entonces las cocinas se las contratan a los compañeritos, sí, que ya no son tan compañeritos porque se están haciendo ricos con el dinero público. Pero esa pudiera ser, repito, no tengo ningún problema en que mañana Danilo tome la idea de hacer cooperativas de madres alrededor de cada una de esas escuelas. Y en vez de darle 500 pesos, 700 pesos en las tarjetitas Solidaridad, que le junte todo el dinero de los 4 años a 100 madres alrededor de cada una de esas escuelas y se lo aporte como capital de una empresa productiva cooperativa. Pero con esa propuesta, hermano Fidel, usted evidencia que el gobierno no tiene voluntad de resolver problemas, sino maquillaje, porque esa sería una solución, claro, rompería los negocios de los compañeritos, pero esa sería una solución, generaría una solución, empleos, calidad en esos alimentos, porque las madres... Claro, son sus hijos. Cada una va a cocinar como si fuera para su hijo. Exactamente. Y además, pudiera eso activar a los productores vinculados a cada una de esas escuelas, porque si van a cocinar los alimentos para los muchachos, se le compra a los productores de la misma comunidad. Y entonces usted genera una dinámica colectiva, social, usted fortalece el tejido social y rompe esta lógica clientelar, patrimonialista, además rompe con la lógica también de andar siempre dándole migajas a la gente y le ponen la mano instrumentos para producir riqueza y para zafarse de la miseria de siglos, de andar siempre con la mano levantada. Entonces, a eso yo creo que está a tiempo el gobierno, si quiere aprovechar el cuantioso presupuesto que recibe educación fruto de las luchas del pueblo dominicano y que desgraciadamente ha servido para poco en cuanto a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. ¿Usted cree, Fidel, que realmente Danilo Medina, presidente de la República, da señales de un gobierno de fuerza? Mira, es un nuevo estilo de autoritarismo disfrazado de legalidad. Es un nuevo estilo, es una renovación del concepto goebbeliano, ¿verdad?, del uso de los medios de comunicación para repetir mentiras y convertirlas en verdad. Porque este es un gobierno que se ha caracterizado por la manipulación mediática, la inversión cuantiosa en la manipulación de la información y convertir pequeñas cosas en
aparentes grandes soluciones y cuando usted las escarba no existe nada. Ahora bien, ¿qué hacer, Fidel? Porque al referirme al tema de la Junta, en principio, y el TSE, Tribunal Superior Electoral, decía que bueno, era necesario, que es necesario llevar a cabo acciones que se correspondan con los reclamos. Eso es correcto y yo lo suscribo me he pronunciado en esos términos que usted se pronuncia. Sin embargo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con algunos partidos de oposición que más que oposición hacen negocios, que su problema es pues seguir creciendo para seguir garantizándose 300 millones de pesos? O sea, ¿qué hacer? Los dos o tres con conciencia social que, y me van a excusar ¿verdad? Incluirme, que aún quedamos, ¿qué hacer? Mire, creo que el principal problema es de conciencia y organización ciudadana. El problema no está en esos ventorrillos politiqueros. El problema está en la ciudadanía que debe encontrar un camino para construir una ciudadanía protagónica, es decir, una ciudadanía que deje de ser víctima de las decisiones de dos o tres que se reúnen. A veces se ponen corbata de igual color y se reparten el país, ¿verdad? Así es. Y la ciudadanía pasiva no hace más que acatar y ver a veces con dolor cómo el país va de mal en peor. Entonces, creo que lo fundamental es que la ciudadanía se asuma como protagonista de los cambios necesarios en el país. Esto no somos dos ni tres los que podemos hacer estos cambios, es una voluntad colectiva y la organización de la gente y la movilización de la gente en procura de una institucionalidad más sólida, respetable y respetada, porque aquí hay instituciones que son una burla, ¿verdad? Por eso nadie las respeta, porque son instituciones construidas para favorecer, para cumplir con favores políticos, no para rendir una respuesta a problemas sociales. Aquí hay instituciones que tienen 3 y 4 versiones, por ejemplo, el área de transporte tiene como 4 o 5 más instituciones de transporte. Más. Una burla, Más. no sirve para nada. Entonces, aquí se requieren unas instituciones respetables, ¿eh? Y que se respeten a sí mismas también. Pero ¿usted no cree que se ha sido muy tímido desde la oposición? Por ejemplo, los partidos que llevaron candidatos presidenciales en el pasado proceso, que algunos eran de oposición, pero de oposición al gobierno, no de oposición realmente a las malas prácticas porque acababan de salir del gobierno. Bueno, pero esa es otra discusión. El tema es que, por ejemplo, los que participaron en el pasado proceso electoral fueron incapaces de llevar una propuesta conjunta a la ciudadanía de operar juntos, no en contra del PLD ni del gobierno, en contra de la corrupción, en contra de las malas prácticas, en favor de la población. Entonces, ¿cómo se puede con una mal llamada oposición, que como dicen en mi campo, ahí en San Juan, cada quien está jalando para su lado, pero nunca pensando en la mayoría? Mire, creo que hay que partir de que ciertamente ha habido un grave error de apreciación del momento político y de los peligros que acechan la democracia dominicana. Y mucha gente pensó que formando tienda aparte tenía ganancia de causa en medio del desorden institucional que hay en el país. Y el proceso electoral recién pasado demostró que nadie, y mucho menos el país, puede tener ganancia de causa en medio de este desastre y de este desequilibrio y de esta situación de debilitamiento institucional. Yo digo que aquí no hay 3 poderes públicos, aquí hay un solo poder,
Así es. el presidente de la República. Lo demás es sello gomígrafo. Sí. Y entonces, el tema de la democracia formal, del derecho a que se cuenten los votos de la gente, hasta eso Sí. ha sido borrado. Así, ¿Verdad? así es. El gobierno, Danilo Medina y el PLD, llenan las valijas que se roban, van y las buscan con los militares y se las llevan, y las llenan de votos. Pero hay algo que me preocupa, Fidel, me preocupa, y por eso vamos a insistir en la pregunta, ¿qué hacer? Porque es que nosotros, digo nosotros en el sentido general, andamos llorando que el gobierno, que se impone, que tiene el dinero, que tiene la mayor, pero ¿y nosotros qué estamos? Primero, bueno, no se puede uno sentar como Jeremías en el muro de las lamentaciones, pero ¿dónde estábamos cuando fueron designados esos órganos, por ejemplo? Pero bueno, ¿qué pasó el 22 de mayo de 2012, cuando el pueblo esperaba que el expresidente Hipólito Mejía asumiera una actitud responsable en consonancia con el interés de la mayoría, y entonces se autoproclama líder de la oposición, y nosotros agregamos, luego demuestra ser socio de Danilo Medina? Entonces, ¿qué hacer? ¿No será necesario comenzar a movilizarse? Correr riesgos, porque si no corremos riesgos, entonces pienso que lamentarnos no tiene sentido. Mire, yo pienso que el problema de la oposición no ha estado en que se ha asociado a Danilo Medina. El problema de la oposición, incluyéndonos, a nosotros los que estamos también en la oposición de izquierda, ha estado en la ineficacia para construir un mensaje que recoja las aspiraciones de la gente, en comunicarlo adecuadamente también y en organizarnos para enfrentar el poderío. Yo soy de los que cree que un factor de lo que ha ocurrido es el gran poder económico, político y social del gobierno, pero no es solo eso. También hay cierta ineficacia del esfuerzo que entre todos quisimos construir. Y hay hasta ingenuidades. Aquí hubo una buena parte de los actores de oposición que cuando el Frente Amplio salía a criticar los planes de la Junta y la cosa, nos decían, dejen eso, ¿y qué pasa? Dejen esa Junta tranquila. No, algunos candidatos presidenciales decían confiar en la Junta y en Roberto Rosario. Al final tuvieron que retractarse y decir, me equivoqué. Entonces, hubo hasta ingenuidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de los errores se aprende. De los errores se aprende. Yo creo que actores como Hipólito Mejía, que en el 2012 fue víctima de un proceso de imposición, que ahora la propuesta Luis Abinader, de la que incluso el Frente Amplio fue parte, también ha podido encontrar cualquier cantidad de pruebas y de evidencias de fraude, de irregularidades, etc. Y ciertamente de lo que se trata ahora no es de pasarnos 4 años dándonos golpecitos en el pecho, sino organizarnos para derrotar esa maquinaria de fraude y de imposición, con eficacia, con una propuesta de nación, con un discurso y una práctica vinculada a las necesidades cotidianas de la gente. Y una muestra de que los recursos son un elemento, pero no bastan, es que en el 78 ganó Antonio Guzmán, pese a todo el poder. Bueno, pero al poder del balaguerismo. Pero en el 2000 gana el PRD, Hipólito Mejía, al partido de gobierno, llevando como candidato al ahora presidente Danilo Medina. Entonces significa que los recursos, ciertamente como usted dice, son un elemento, que ponernos a lamentarnos que tienen recursos y que tienen todo, es incluso un acto de cobardía.
Bueno, yo diría que pudiera ser un factor para justificar Sí, sí. la ineficacia Ok. y las debilidades, pero al final de cuentas el pueblo no nos va a evaluar por lamentaciones. No, no, no. El pueblo no sigue a los que andan lamentándose. El pueblo va a seguir a quienes se aprieten bien los cinturones y se pongan delante a reclamar soluciones, a acompañarle en sus luchas diarias, a reclamar instituciones sólidas, a reclamar superar esta situación en la que los poderes públicos se desdibujan y funcionan como si fueran el eco de la presidencia de la No, no. República. Y como en efecto lo son. Bueno, funcionan como en efecto lo son. Son el eco, son realmente subalternos, aún siendo de poderes diferentes. Con su permiso, hermano Fidel, vamos a una pausa, no sin antes dejar al aire una pregunta, o dos preguntas. Y la primera es, ¿en qué medida entiende Fidel Santana, en su calidad de presidente del Frente Amplio, que debe el Frente Amplio y otras organizaciones políticas, sobre todo de izquierda y que son dignas, en qué medida entiende que deben acompañar, igual que gremios de profesionales, a los médicos en su lucha y sus expectativas sobre la conformación de la Junta y el Tribunal Superior Electoral, que cesan ya en agosto? Luego de la pausa, le agradeceremos sus respuestas. Claro que sí.